Gerardo Priego Tapia es panista, está en cabina. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Gerardo Priego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Emanuel, bien, bastante bien. Saludarte. Encantado de estar otra vez aquí en estos micrófonos. Mucho gusto de verte. Gracias, Gerardo. Oye, pues los tiempos políticos a todo lo que da. Por todos lados, Emanuel. Y el 2024 enfrente y con intensidad, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Muy adelantado, diría yo, Emanuel. Pues ya desde hace casi un año el presidente, pues abrió la sucesión. Y me parece que no necesariamente ha ayudado mucho, fíjate, porque hay tantos problemas en el país que tener a varios de los operadores principales del gobierno, como el secretario de Gobernación o la alcaldesa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o el secretario de Relaciones Exteriores, que ya ves que lo usaban como bombero, pues que estén en campaña, me parece que no es la mejor forma para atender a la ciudadanía. Y ¿no? También los ciudadanos nos cansamos, ¿no? De tanta claro, brilla, todo 3 años de política. Muchísimo, sí. Oye, lo esencial, ¿dónde está, no? Que el anticipar los tiempos electorales, bueno, no al final necesariamente va a ser lo más positivo. Sirve para distraer a la sociedad de lo importante. ¿Tú crees que sí, fue claro, una estrategia del presidente para ninguna duda distraer de los grandes problemas que tiene el país? Ninguna duda. Todos los días inventa algo para distraer. O sea, ya rebasamos los 150,000 asesinatos en México. Rompió todos los récords de homicidios este presidente. Es más, su archienemigo Felipe Calderón llegó a 80,000, él ya lleva 150,000 a estas alturas del sexenio. Entonces me parece que es mejor hablar de si se pelea con los gringos o con España o con el rey de España o quien tú quieras, ¿no? Con Austria, que hablar de lo que está pasando. Todo eso es una estrategia política para desviar la atención. Así bueno, lo ves tú. Yo creo, Emanuel, que la gran gracia de Obrador es que es un gran manipulador. O sea, es muy bueno manipulando opinión, pobreza, política. Entonces, normalmente, y puedes leer cualquier libro de populismo, demagogia o de dictadores en los últimos años, en las últimas décadas, y una de las principales cosas es distrae, ¿no?, a la población, que no se dé cuenta de lo que está pasando, que no permitas que se discuta eso, ¿no? Ve acabando con tus adversarios. Y me refiero no solo a los partidos políticos de oposición, sino, por ejemplo, al INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que hoy está bajo fuego. Instituto que gracias a él, Emanuel, aunque tenía defectos, por supuesto, nos enteramos de la Casa Blanca de Peña Nieto, de la Casa Gris del hijo del presidente, de Obrador. Nos hemos enterado de muchísimas cosas que se han vuelto escándalos tremendos de corrupción en el país, antes y hoy. Entonces me parece que está siguiendo un guión de muy buena manipulación el presidente. Sin embargo, yo observo que hoy más que nunca está la apertura total para decir lo que se quiera decir por parte de quien quiera decirlo, Gerardo. Vemos a los opositores que ahora cualquiera sube un video y fija un posicionamiento. Nadie se queda con nada. Todo mundo señala, critica, incluso iniciativas del presidente que no han logrado pasar. Que esto habla de un tema de poderes, división de poderes. De contención. Hoy estamos viviendo, me parece a mí, un tiempo de total y absoluta apertura. Pues sí, no, Emanuel. Estás aquí en Telereportaje, estás diciendo todo lo que quieras decir. Claro, no, y hago videos todos los días. Y haces videos, en fin, entonces, y así como tú, fuertes. Anaya, y como Anaya, otros muchos. Por eso digo... Nada más que Anaya está huyendo. Sí, digo, Anaya está fuera del país. Pero al final, lo que quiero decir es que, bueno, distraerá al presidente, pero todo mundo puede expresarse en este país. Sí, no, pero es el sexenio donde más periodistas han matado en toda la historia de México, Emanuel. Pero los actores políticos se están expresando. Sí, pero hay un constante acoso por parte de Obrador desde la mañanera, porque es su forma de gobernar, ¿no? Ahí gobierna, ahí hace, no hay una sola reunión de gabinete, pero ahí hace todo lo que dice y lo que compensa y lo que quiere distraer. Entonces a mí me parece que esta burla en la que se ha vuelto la mañanera, porque pues ves un periodista de a de veras ahí cada 3 meses, me parece todo un show.
como lo hacía Chabelo, ¿no? ¿Te acuerdas aquello de la catafixia? Y es lo mismo de Obrador, ¿no? Ahí te cambia, y si sale una historia, no quiso hablar de los 1000 asesinados que hubo en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo? La tragedia de los 7 asesinados en el balneario de Guanajuato ayer o antier, nada, él no dice nada. Entonces están los temas importantes, pero lo que no conviene no lo dice, ni lo reflexiona, ni sus paleros se lo preguntan ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí es una cosa muy difícil, Emanuel, porque efectivamente hoy, como buen manipulador te decía, Obrador sabe, y esa es parte de su gracia, los negativos de la llamada clase política mexicana. Entonces, ¿por qué ves a los dirigentes de los partidos políticos de oposición agachados? No hablan, no dicen nada. ¿Por qué? Porque tienen cola. Y Obrador es buenísimo para eso. O te compra, o te reprime, o te aplasta la cola. Incluyendo a tu dirigente nacional. Claro, por supuesto. Marco Cortés. Claro, y el coordinador de los diputados federales. El que está de coordinador de los diputados federales es el jefe de todo el escándalo del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, entonces tienen en la cárcel a su ex tesorero, anda huyendo el exdelegado, y así lo tienen, ¿no? O sea, yo diría, si lo encuentran culpable, métanlo al bote ahorita. Ah, no, lo está administrando políticamente Obrador. Tenlo agarrado ahí por los pies, y cuando grite, apriétale los pies con la cola, y entonces ya no va a poder decir nada. Y es el coordinador de los diputados federales. Es un mago para eso. Eso es lo que sabe hacer Obrador. ¿Sí? 8 de la mañana, 36 minutos. Ya que estamos hablando del PAN, ¿cuál es tu diagnóstico de partido? Tú has sido, Gerardo, un crítico al interior. A muchos no les gustas adentro, sí, por lo que dices y las formas en las que los dices, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hoy centraras tu análisis de cómo ves a tu partido. Ok. Tengo que ligarlo a la situación del país, porque yo creo que el PAN que amerita este país no es el que estamos viendo, ¿no? Y para mí, yo estoy mucho más metido, por ejemplo, en el tema de la Marea Rosa. Yo he participado mucho en esto de los dos eventos, tanto la marcha como la presencia en el Zócalo que hicimos. Estoy participando en las organizaciones. Ayer tuvimos un evento, no sé si lo viste, ayer y hoy, con todos los que han levantado la mano en la oposición para tratar de llegar a un gobierno de coalición, exactamente. Entonces, lo que yo veo en el PAN, siendo, como tú dices, muy autocrítico, porque soy muy crítico hacia afuera, pero también hacia adentro, pues ha desilusionado a mucha gente el hecho de que el PAN esté con ese escondido, con muchas excepciones, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, pues no está haciendo una crítica fuerte, una propuesta fuerte. Obrador nos da todos los días tema para poder cuestionar. Va escándalo tras escándalo, ¿no? Lo de Segalmex, la forma tan absurda en que Adán está protegiendo al bandido que se llevó 15,150 millones de pesos. No solo es lo que se robó, es que se lo robó de la alimentación para las personas más pobres de Segalmex, de lo que era Diconsa, ¿no? Entonces, cuando hay tanto argumento para confrontar realmente los errores de Obrador, los crímenes de Obrador, a mí me parece que la oposición está escondida, perdida, está viendo. ¿Dormida? Convenientemente dormida. Pasmada. Convenientemente pasmada, o sea, está pues cuidando intereses y cuidando sus parcelitas, cuando me parece que el país demanda. Y la Marea Rosa es una clara, y todo lo que hizo Frena también, son claras muestras de que los partidos no están representando a la población. Bueno, todo el escándalo del presidente del PRI, ¿te acuerdas, no? Y eso fue lo mismo, le agarraron los pies, la cola. Los audios, los videos. Claro, entonces sigue gritando y estamos así agarrando la cola. El problema es que hay una etapa en que las dirigencias de los partidos tienen cola. Y ese es el gran problema. No te puedes enfrentar a un monstruo como Obrador con cola. No se puede. ¿Por qué? Porque es su principal gracia, reitero, saber cómo controlar eso, ¿no? Aspirantes de partidos de oposición a la presidencia llamaron a elegir cuanto antes el método para seleccionar al candidato único en las elecciones de 2024. Hicieron un foro sobre gobiernos de coalición organizados por Unidos, el cual logró reunir, entre otros, a Santiago Krill, a Claudia Ruiz Massieu, a Beatriz Paredes, a Miguel Ángel Mancera, a Enrique de la Madrid, a Juan Carlos Romero Hicks, a Gustavo de Hoyos, a Lili Telles, entre otros. Se habló de que en esta alianza lo más importante es trabajar en unidad,
Durante su discurso, la senadora del PAN, Lili Téllez, urgió empezar a trabajar en un gobierno de coalición y para ello dijo, es necesario definir el método para elegir a quién será el candidato de esta coalición. Frente a una sucesión tan adelantada como la que estamos viviendo y ante el criminal derroche de recursos públicos en la promoción personalizada de los aspirantes oficialistas, debemos decidir lo antes posible el método para elegir la candidatura presidencial y empezar a trabajar unidos en un programa y en un gobierno de coalición. Unidos, insiste, remarca Lili Téllez. Por su parte, el priista Enrique de la Madrid aseguró que lo que se busca no es solo una alianza meramente electoral, sino un gobierno de coalición. No es una alianza meramente electoral, que funcionan. No, aquí queremos un gobierno de coalición. Y por cierto, un gobierno de coalición que pudiera trascender incluso varios sexenios. En Uruguay y en Chile, para salir de la dictadura, salieron con gobiernos de coalición. Nosotros, para no caer en la dictadura, necesitamos de los gobiernos de coalición. El diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que el actor estelar de la democracia no son los partidos ni los gobiernos, sino los ciudadanos, y actualmente el país está urgido de una reconciliación entre los institutos políticos y la gente. En el tema de la coalición, esta es la verdadera expresión y que se resume en el fin del presidencialismo, en el fin de la parte del culto a una sola persona, a la erradicación y la sepultura del país de un solo hombre. Sí hay un titular del Poder Ejecutivo, pero lo que tenemos que hacer es convocar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que nos indiquen cómo es que queremos transformar la realidad. Esta será la próxima transición y la nueva transformación. No lo que vivimos ahora, un gobierno soberbio se autodescribe como una transformación, cuando es la historia la que lo debe determinar. Y al señalar que se deben evitar divisiones en la oposición, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que se deben organizar elecciones primarias para elegir al candidato. Propuso que a fin de evitar divisiones se realice un método democrático y transparente que incluya a la sociedad civil como la organización de elecciones primarias. El exconsejero del INE, Luis Carlos Ugalde, consideró que los gobiernos de coalición son una aspiración que han estado en el debate desde hace más de 20 años y que ha sido utilizado como una estrategia para vencer a un gobierno que sale con un amplio apoyo de la población. Por su parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, dijo que es tiempo de definiciones por la evolución democrática del país o por la regresión autoritaria. Un gobierno de coalición es lo que se requiere, Gerardo Priego. El PAN debe de ir en una alianza. Volvemos, seguimos platicando con Gerardo Priego Tapia. El gobierno de coalición es la posibilidad real que tienen los partidos para poder ganarle a Morena o ganarle al presidente. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. El PAN debe de ir en alianza. Gerardo Priego Tapia. Pues mire, Manuel, yo creo que eso ya es un hecho. Tú sabes que yo nunca estuve de acuerdo con la alianza, pero a estas alturas, yo siempre dije, desde hace 3-4 años, si hubiera podido renovar al PAN, si hubiera podido abrirlo a la sociedad, si hubiera podido transparentarlo, sancionar a las manzanas podridas, que son bastantes desafortunadamente, en fin, muchas cosas que no se hicieron. Entonces, pues desde hace 6 meses dijimos, bueno, ya lo único que hay que hacer es el carril en el que vamos, que es esto de la alianza, que yo veo como una alianza que se justifica cuando ves la peligrosidad de lo que está haciendo Obrador. O sea, cuando ves que Obrador lleva más de 1 millón de muertos en este país, entre una y otra cosa, 1 millón de muertos, o sea, eso es más de la guerra de Corea, o sea, eso es demasiado. Entonces, otra vez volviendo a las guerras, lo que hizo Estados Unidos con Rusia, que se unieron para acabar con Hitler, ¿te acuerdas? Bueno, pues los rusos no quieren, los estalinistas no querían a los gringos ni viceversa. Entonces, me parece que aliarse con todos los defectos que puede tener el PRD y el PRI, o los que los priistas y periodistas ven en el PAN, y que yo mismo reconozco en el PAN,
me parece que ahorita es la única posibilidad. Entonces, yo creo que el método está, como decías, la solución está, que platicamos hace un rato, Manuel, en el método de selección de candidaturas. Si realmente se abre una elección primaria, que eso es abrirla a la sociedad, abrirla, que todos los militantes de todos los partidos participen en una decisión, pero con la sociedad, que la sociedad vaya y vote, y yo quiero que sea esta o ¿no? Y yo veo una resistencia ahí, desafortunadamente, de los partidos políticos que, como te decía, están en la parcela, están haciéndole caso a los mandatos de Palacio Nacional. Entonces, si les dicen, oye, pues te aprieto la cola o cierra esa idea de las primarias, lo van a hacer, desafortunadamente. ¿Los dirigentes de los partidos sí están recibiendo línea de Palacio, Gerardo? Yo creo que a lo mejor no línea directa, pero sí, claro, entran, porque te digo que los tienen agarrados por las colas. Entonces es muy fácil. Como el caso más emblemático. Claro, el caso más emblemático fue Alejandro Moreno, ¿no? Es que yo que voy a acabar con ellos y no sé qué, y de repente le aprietan la cola con todo lo que tiene y ya se cayó, y otra vez muy lindo y muy amable y muy platicador con Morena, ¿no? Bueno, de hecho en el legislativo han terminado siendo aliados. Encuerados, ¿no? Los dos, sí, el primor famoso. Entonces, otra vez reitero que me parece que los partidos políticos están pasando una crisis terrible, donde la única perjudicada es la sociedad mexicana. Por eso es que se desbordó a las calles, ¿no? Con todo esto de la marea rosa, de los 8,000, como dijeron en el gobierno, que salieron a la calle, ¿no? Y si los partidos no son la opción, entonces, ¿qué le queda a los ciudadanos? Desafortunadamente es el único método para poder participar políticamente, pero yo lo que creo es que la sociedad sí tiene mucho que hacer, mucha participación. Alito estaba a punto de votar lo del ejército y lo del INE con el PRI. A punto, ya estaba encuerado. Cuando vio la marea rosa dijo, no, aquí cuando la marcha de reforma, no, aquí mejor le hago al democrático y no le entro a eso, porque la presión es mucha de la sociedad. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ahí había gente que nunca ha salido a marchar, ¿eh? Digo, yo he marchado toda mi vida, pero había mucha gente que nunca había marchado. Entonces, me parece que hay 90 millones de personas en la elección del 21 que podían votar. 45 millones no votaron, Emanuel. La gran solución para cambiar este país es que toda esa gente a la que le ha avalado un pepino colorado tradicionalmente votar o participar, tiene que involucrarse. Para eso sí va a servir Obrador. Es tantas las locuras y es tanta el asesinato y el dolor y todo el dolor que ha generado, que está despertando a mucha gente que antes no se involucraba, que decía, a mí eso de la política no me interesa, a mí no me hables ni de religión ni de política. Pues ¿sabes qué? Tienes que hablar de política. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos perjudica a todos, y va mal, pues, ¿no? Entonces, me parece que hoy estos más de 40,000 desaparecidos que hay en México y 100,000 en total de los que no se sabe nada, me parece que ya nos llegan a todos muy cerca, pues, ¿no? Y es una negligencia del gobierno de López Obrador, no es una herencia de una circunstancia extrema. Él llega como presidente y el país vivía ya una situación de seguridad muy complicada. Claro, ese es el argumento de ellos. Lo que yo siempre contesto, Emanuel, es que justificarse con lo anterior me parece que es una excusa para no dar resultados. Pero acuérdate cuando la gendarmería, yo declaré aquí en XBT, me entrevistaron y dije, la gendarmería no va a servir para nada. ¿Te acuerdas con Peña Nieto? Entró el 15 de diciembre, me acuerdo. ¿Sí? Entró a Villahermosa, hicieron un desfile. Eso es una porquería, no va a servir para nada. Lo mismo digo ahorita y lo dije cuando hicieron la Guardia Nacional militarizada. Eso no va a servir para nada. Y no sirve para nada. Los militares no sirven para eso. Y menos cuando reprimes a los militares y los pones a hacer albañiles y construir y jalar sargazo, etcétera. Ahí creo que es una perversidad enorme la de Obrador. Es agarro a los militares para todo, menos para combatir a la delincuencia organizada. Y los lleno de millones de pesos. El presidente no quiere combatir a los delincuentes, lo pregunto porque todos los días tiene una mesa de seguridad a las 6 de la mañana. La que no sirve para nada, por cierto. O sea, es que no sirve para nada que te levantes a las 6 de la mañana si no das resultados, Emanuel. Eso es un cuento, es que todos los días me levanto. Bueno, pues coño, duerme más, trabaja más y vas a tener mejor resultado, ¿no? A mí ese argumento me parece tan absurdo. Voy a acabar la seguridad porque me levanto a las 6 de la mañana. Es una prioridad, lo ha reiterado el presidente. ¿Y dónde está la prioridad si llevamos 70,000 muertos más que lo que habíamos existido? Todos los, responsables o involucrados en el tema de seguridad, el secretario de la Defensa, el de Marina, el de Gobernación, en fin, todos. La secretaria de Seguridad Pública, que es una títere, por cierto, que no hace nada. El tema es militar. Entonces, cuando militarizas un país de esta manera, Emanuel,
que además es una contradicción histórica con lo que toda la vida dijo Obrador. Es que llegué al país y me di cuenta que estaba peor. Cabrón, después de 18 años, ¿te diste cuenta que estaba mal la seguridad? ¿Cuántas veces hablamos tú y yo de seguridad aquí? Muchas. Pues claro, pues todos sabíamos cómo estaba el país. Entonces, a mí me parece que no tenía ni la más remota idea y entra a decir, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que antes, pero mucho más grande. Entonces, ¿para qué quiere tantos militares si no está combatiendo la inseguridad? No la está combatiendo. ¿Cuántas veces hemos visto que patean a los soldados en el país? ¿Es un esquema de seguridad fallido para ti? Es una tragedia fallida. Ahora, déjame decirte, por un lado, tiene a todos los militares y por otro tiene a la delincuencia organizada. ¿Cómo está eso? A ver. Bueno, como yo le decía a un amigo, mira, yo no necesito ver qué le hizo el toro a la vaca para saber que está embarazada la vaca. O sea, qué le hizo para embarazarla no lo necesito ver. Bueno, ayer apenas Obrador dijo, está ofendidísimo porque la DEA infiltró a los chapitos. Hágame usted el favor, así o más descarado. Sí, aquí está, mira, vamos de hecho a escucharlo para tener la claridad de sus declaraciones. Sí. Dijo que las autoridades de entrada de Estados Unidos no informaron a México del operativo de la DEA para infiltrarse en la llamada red de los chapitos. Y calificó esta intervención como abusiva y prepotente. Arremetió contra la DEA tras darse a conocer esta infiltración en la red pertenecientes al cártel de Sinaloa, a quienes Estados Unidos señalan como principales responsables de la crisis de fentanilo en su país. Esto dijo López Obrador. Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? Que no, hasta bajaron un globo de China allá, en Estados Unidos. Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia, ¿no?, de filtrar la información al Washington Post. ¿Va a haber algún reclamo a la DEA por este operativo que no tuvo autorización? No, sencillamente en su momento se va a hablar de cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo. Reiteró que no se puede confiar en los agentes de la DEA, ya que hay casos de nexos con el narcotráfico. Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México y llega a Estados Unidos y llega a Canadá, de Asia. Y hemos sostenido, y ahora se refrendó en el encuentro que tuvieron en Estados Unidos, en Washington, integrantes del gobierno de Estados Unidos y de México, de que vamos a cooperar, ayudar con las autoridades de Estados Unidos, porque es muy lamentable lo que les está sucediendo por el consumo del fentanilo. Y luego de que el presidente acusara de intervencionismo a Estados Unidos, el embajador de ese país en México, Ken Salazar, se reunió con el mandatario federal en Palacio Nacional. Aquí estamos viendo imágenes. De acuerdo a los medios nacionales, el diplomático estadounidense arribó a la sede del Poder Ejecutivo a eso de las 11 de la mañana y salió a las 12:30 de la tarde. Esto es hora y media, estuvieron reunidos. Sin embargo, se desconoce sobre los temas que abordaron Obrador y Salazar. Al salir evitó dar algún tipo de declaración. Gerardo Priego, entonces, el tema aquí de entrada, lo que reitera el presidente, infiltrarse de esta manera es una intromisión abusiva y prepotente. Y además remarca, por si fuera poco, que los agentes de la DEA no son confiables. Pues mire, Manuel, yo desde el 2018, yo siempre lo llamé el candidato de la delincuencia, siempre. ¿Por qué? Porque a mí era muy claro lo que estaba haciendo Obrador. Estaba apoyándose en la delincuencia organizada, tuvo candidatos delincuentes en diferentes partes del país. Él es candidato a gobernador de Jalisco, por ejemplo, clarísimamente involucrado en todo este tema de precursores químicos, o el secuestrador de Morelos que tuvo de candidato, o un miembro del cártel del Golfo en Tamaulipas. Así tenía, entonces se está apoyando a la delincuencia. Ahora, la promesa, ¿te acuerdas de aquello de que le iba a condonar la amnistía? Me acuerdo que lo declaró en la campaña en Guerrero, en la zona de Amapola del país. Ahí anunció una amnistía. Les estaba diciendo, papitos lindos, conmigo si van a poder trabajar, yo no los voy a perseguir, no hay problema. Y eso lo ha ido sosteniendo a través
de los años. Acuérdate que metió una iniciativa para que el Banco de México pudiera comprar dólares directamente de quienes se lo vendieran. El único beneficiado de eso era la delincuencia organizada. Acuérdate que sacó a la DEA de México y al avión que había aquí de la DEA. ¿Quién se beneficia de eso? Tú y yo no. Se benefician los delincuentes organizados. Los felicitó porque se portaron bien en las elecciones. Está documentado que en Sinaloa la delincuencia organizada hizo ganar a Morena. Luego le pidió perdón al Chapo. Perdón, papacito lindo, porque te dije Chapo. Señor Joaquín Guzmán, ¿quién hace eso? Por el amor de Dios. Bueno, ahora resulta, es que me encontré una viejecita y me paré a saludar. Bueno, es que creen que todos somos idiotas. O sea, me paré a saludar. Y además, es muy interesante lo que pasó con la mamá del Chapo, Emanuel, porque el saludo no fue, hola Emanuel, mucho gusto, es la mamá del Chapo, señora mamá del Chapo, el presidente de México. No, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Ya recibí tu carta, ¿eh? ¿Cuántas veces se han visto antes? ¿De dónde hay esa camaradería? Y la carta, no sé si la viste luego, supongo que sí, Obrador le ponía 4 secretarios de Estado, el secretario de la Defensa, el secretario de Relaciones Exteriores, el de Gobernación, y el Procurador General de la República a su servicio, a la mamá de uno de los criminales más grandes que ha parido el mundo. Miles y miles y miles de asesinatos dependen del hijo de esa señora. Le puso 4 secretarios de Estado a su disposición. Ve tú a preguntar a ver si cualquier señora de 80 años, a ver si la van a recibir. Ay, es que me topé una viejecita. No me jodas, te reitero, muchas cosas obvias que te dicen, yo no tengo que ver que el toro se monte a la vaca para saber por qué le embarazó. En ese sentido, esta semana pasada hice un video de esos. Acuérdate que fueron 6 secretarios de Estado a Washington. Sí, lo acaba de recordar el presidente. Y los recibió una asesora. Una asesora. Ningún secretario de Estado gringo, ¿eh? Y eso es una lectura contundente de la posición. Es un desprecio claro. Estados Unidos. Por supuesto. No te creemos nada, cabrón. Y al otro día salen a decir toda esta agresiva acción contra los chapos. Al otro día, sin un solo mexicano mientras estaban en Washington. Pues eso es clarísimo. No te confiamos, no queremos saber nada de ti, no creemos lo que estás haciendo, no te creemos, punto. O sea, Biden hace como que platica con él, etcétera, pero en los hechos no le están creyendo nada. Y es entendible. Acuérdate que el Banco del Bienestar, tristemente dirigido por un tabasqueño también, está bajo análisis porque el 30% de los 17,000 millones de dólares se está especulando que son de lavado de dinero. Y Obrador celebra y celebra que crezcan las remesas. Pues sí, sinvergüenza, son tus aliados los que están mandando más dinero a México, ¿no? Y esto que ayer que se enoje, porque Estados Unidos infiltró a los criminales más grandes de este país. Deberías estar aplaudiendo, inútil, que tú no puedes hacer nada, y estos están diciendo, aquí está todo el camino del fentanilo, y los vamos a agarrar. Las 9:01 sobre el fentanilo, que es un tema sumamente delicado. Platicamos con Gerardo Priego Tapia después de la pausa. El fentanilo es todo un tema sumamente delicado que incluso ha generado jaloneo entre gobiernos, y señalan a China, y señalan a Estados Unidos, y señalan a México. El problema del fentanilo, que ha ocasionado cientos de miles de muertes en Estados Unidos por el consumo de esta droga, se va a resolver cooperando con el gobierno de ese país, pero sin sometimiento, ya que México es un país autónomo. Eso es lo que puntualiza el presidente López Obrador. Logramos disminuir el consumo de drogas o que no aumente el consumo de drogas, vamos a estar garantizando la tranquilidad en las familias y la paz en nuestro país. Es muy importante el atender las causas, que se resuelve el problema del fentanilo, que lo vamos a resolver cooperando con el gobierno de Estados Unidos, que tienen lamentablemente este problema de adicciones que está afectando mucho, sobre todo a los jóvenes. Si no se atiende el fondo, las causas, pues no va a haber fentanilo, que es lo que deseamos, pero puede surgir otra droga, igual o peor. Han ido peores las drogas, como dice el presidente. El fentanilo es lo peor de lo peor. Si pensábamos que cocaína o heroína era lo peor, bueno, pues
ahora nos encontramos con que no, con que el fentanilo es mucho peor de lo que ya se conocía. Hombre, Manuel, además a la primera te puede matar. O sea, no es de que, la voy a probar y si no me... No, a la primera te puede matar. Hoy ventilaba, ayer más bien, hoy lo pasábamos, la secretaria de Salud, Silvia Roldán, de 2 casos de niños que detectaron con fentanilo y que no saben ni cómo, ¿no? Porque ahora no sabes ni dónde te pueden poner la droga. Es un tema muy serio, delicado, alarmante para este país. Y además, según la directora de la DEA en esta rueda de prensa que dieron los altos personajes, los que no estuvieron en la junta con los 6 mexicanos que fueron, con los 6 secretarios de Estado, sí estuvieron al otro día en las ruedas de prensa que se dieron, anunciando esto histórico que dijeron. Esto que dices de la perversidad de los cárteles de disfrazar el fentanilo como pastillitas de dulce para dárselo a los adolescentes, etcétera. Bueno, esos son los aliados de Obrador, Emanuel. Eso es lo que está defendiendo. Por eso se indigna porque hayan infiltrado los de la DEA. O sea, ¿sabes qué hubiera hecho yo? Le hubiera dicho, oiga, muchas gracias por hacer eso, cómo seguimos trabajando en conjunto, cómo eliminamos a los cárteles de la droga. Pero es que no ese es el interés, porque también tienen derechos humanos. ¿Te acuerdas que dice que son humanos y hay que cuidarlos? Eso dijo, que hay que cuidar al ejército y hay que cuidar a los sinvergüenzas. ¿Tú eres más de la línea de Bukele del Salvador? Con la lucha que está dando yo creo que ese es, contra los pandilleros y cómo los somete y dónde los aglutina y yo todo creo que esto. es un experimento interesante porque parece estar teniendo algún tipo de resultado con su sociedad y la baja de delitos, pero creo que... Y él siempre confronta a quienes lo señalan por el tema de derechos humanos principalmente, por eso lo señalaba ahora. Sí. Él dice, a ver, díganme quién ha dado los resultados que yo he dado en el tiempo que he estado al frente combatiéndolos. Lo que pasa es que ahí el riesgo... Lo que dice Bukele, ¿no? Así es. Y es interesante el experimento, pero fíjate que yo lo que creo es que cuando hay alguien que sabe todo, en ese sentido es el mismo problema de Obrador. Yo soy yo y yo sé todo. Todos los expertos no sirven, las universidades son aspiracionistas, públicas o privadas, nadie sirve, lo que sirve es lo que yo digo. Y ese es uno de los problemas de Bukele, me parece. Entonces, bueno, vamos viendo cómo va ese ejercicio, pero no, yo lo que creo es que no te puedes aliar con la delincuencia organizada. Siempre se ha dicho, bueno, no sé si viste, yo hice un video que dijo el PAN tiene que pedir perdón por lo de García Luna. Sí, es todo un tema. Claro, y Felipe no se puede hacer loco, y el PAN no se puede hacer loco. ¿Sabes qué es lo que dijo el PAN? Es que García Luna no era panista. Sí. Oye, pero este también creen que somos idiotas, ¿no? Ahí le sacaron un contrato, ¿no? Que tenía de una empresa de sí. García Luna prestándoles servicios de seguridad. Pero además el que lo puso fue panista toda su vida, fue presidente del PAN. Sí. O sea, ¿cómo? Eso quiere decir que entonces Obrador no es culpable y Morena no es culpable del robo de Segalmex con el sanguinario de Ovalle, que además, ay, pobrecito, es que lo engañaron, pero si fue secretario particular de Echeverría. O sea, ¿quién puede ser particular de un asesino como Echeverría? Ovalle. Y ese fue al que engañaron los priistas mañosos. A una burla, pues, ¿no? Las 9 de la mañana, 8 minutos. En el caso de García Luna ha sido también todo un tema. En particular ha llamado la atención la posición de Felipe Calderón. Decías tú, no se puede hacer a loco. ¿Qué tendría que hacer Felipe Calderón? Decir, sí, soy responsable. Bueno, yo creo que Obrador tendría que investigar a Felipe Calderón y si es culpable meterlo a la cárcel. Eso es lo que tiene que hacer. Es que yo hice una encuesta y me dijeron que no lo hiciera. Esa es una forma, por favor, es que realmente cree que todos somos tarados. ¿Quién va a creer que por esa encuesta que realmente no persigue a los expresidentes? No los persigue porque tiene miedo que luego le pase a él lo mismo. ¿Por qué no mete a Peña Nieto a la cárcel? ¿A poco le faltan? Es que la fiscalía es independiente. Esa es otra estupidez que quiere que creamos. ¿En serio? ¿Gers Manero es independiente? Ay, por favor. Entonces, ¿por qué no investigas a los expresidentes y cállate y mételos a la cárcel? ¿Por qué no haces eso, Manuel? Calderón tiene una participación activa en política, está continuamente fijando posicionamientos. Así es. Debería quedarse callado por lo que le corresponde en el fracaso, en la lucha contra la delincuencia organizada y ahora por el tema de García Luna, Gerardo Priego. Bueno, yo creo que debería dar una explicación, pero si no la da... él dio su explicación y él dio sus argumentos y él dio su versión y como dirías tú hace un momento, pues está haciendo al loco. Claro, pero entonces si no la da, ¿por qué no la investigan? O sea, es que me parece bastante fácil. A todos los expresidentes. Pues eso fue lo que juró, lo que prometió Obrador. Y reitero,
si son culpables, métalos al cárcel a todos. ¿Por qué no mete a Alito a la cárcel? Porque es más conveniente tenerlo agarrado por los pies. O a los que te estoy diciendo del PAN o a los del PRD. ¿Por qué no hace eso? Porque es muy cómodo tenerlos controlados a todos, así nadie me grita. Pero a mí lo que me da esperanza es el movimiento de la sociedad, lo que la ciudadanía está haciendo en la calle. Eso nunca lo habíamos visto, pues, ¿no? Entonces me parece muy interesante que porque en el tema, por ejemplo, de la institución, todo lo que quiso hacer con el INE, ¿no? Y se quedó con el INE, porque que me venga a decir que esta señora que quedó en el INE no es morenista, pero su primo, su tío, su hermano, su nieto, su hijo, su papá, todos son morenistas, destacados morenistas, amigos de Obrador, pues, bueno, el tabasqueño que quedó ahí, pues está ligadísimo a Adán, coño, lo sabemos toda la vida. Cuando a Adán le explota el escándalo del fraude que hizo con el gobernador actual del Instituto Estatal Electoral, el chivo expiatorio fue Hernán Montaño, ¿te acuerdas? Y ahora Jorge Montaño, y ahora pues le pagan poniéndolo en el Consejo Nacional. Entonces, lo que yo creo, Manuel, es que creo que la sociedad está despertando. Mucha gente fue engañada en el 2018. Nos han dicho eso siempre, que la sociedad está despertando y que la sociedad está despertando. Yo en Tabasco no veo ningún despierte, pero a nivel nacional sí veo. O sea, esas marchas que hubo a nivel nacional de 1 millón de personas en diferentes partes del país, y reitero, gente del grupo de ingreso medio bajo, medio alto, que se dio cuenta, pues es que todos los días ataca al grupo de ingreso medio, a esa señora que tiene 5 empleados en el restaurante, al tortillero que tiene 3 empleados, ese es el grupo de ingreso medio, al que trabaja en la Secretaría de Salud, y a eso los agrede todos los días. Y si tú quieres que tu hijo vaya a la universidad, entonces es un aspiracionista, burgués, fresa, maldito, ¿no? Entonces, oye, creo que ha levantado innecesariamente un coraje enorme en un grupo muy amplio de la población, porque cree que le da con el maiceo que tiene en sus pseudo programas sociales, ¿no? Las 9 de la mañana, 12 minutos. Decías hace un momento, Gerardo, que, bueno, pues los partidos han dejado mucho que desear. Muchísimo. No están a la altura de las circunstancias, están de alguna manera coludidos, involucrados, pero bueno, los partidos van a tener que poner a un candidato. Y los partidos van a tener también que decidir si lo abren o no este proceso. Así es. Si no lo abren, pues será un candidato a conveniencia el que tendrá esta coalición. Gerardo Priego, pregunta. Será un suicidio político, sí. Suicidio político. Sí, de plano, o sea... La única manera, entonces, en tu visión y análisis, es que se abra, que se haga esta primaria, que participen todos los que quieran, pero de a de veras. Claro, de a de veras, porque si no, yo veo muy cómodos a los dirigentes diciendo, oye, vamos a preocuparnos para el 2030, esto pues casi ya está perdido, entonces tú olvídate, y eso es muy... ¿Así los ves? Yo, sí, no lo dicen públicamente. ¿Tú has platicado con tu dirigente Marco Cortés? No, porque eso se pega, pero no, yo simplemente... ¿Cero relación con la dirigencia? Tengo mucha comunicación con panistas muy importantes, pero con ellos no tengo plática, ¿no? Digo, no ha habido necesidad. Pero... Pues es la dirigencia de tu partido, la nacional. Sí, pero mira, ya me ha pasado antes, cuando hay un atarantado en la presidencia del PAN, yo prefiero retirarme, seguir haciendo mis actividades como ciudadano, políticas y no políticas. Acuérdate que presido una fundación, estamos muy activos en el ciudadano. ¿Lo defines como atarantado a Marco Cortés? A Marco Cortés, a Mario Delgado, a Alejandro Moreno, a Obrador, o sea, digo, desafortunadamente creo que hay una camada de políticos en el país que no nos está ayudando a la República. Ahora, ¿qué liderazgos tiene el PAN para poder dar esta pelea, para poder dar esta lucha? Son las 9:14, la pausa, regresamos, seguimos platicando con Gerardo Priego Tapia. ¿El PAN tiene liderazgos que puedan dar la pelea? Gerardo Priego. Sí, yo creo que sí, Emanuel, pero creo sobre todo que tiene que ser esta mezcla de liderazgos como los que se presentaron hoy ayer en estos eventos que estamos haciendo de Unidos, donde se pueda hacer el procedimiento adecuado de que participe la sociedad y participe todo el que quiera en escoger a una candidato o candidato, y luego entre todos promoverlo por el país o promoverla. Pero en ese sentido, Emanuel, yo creo que esta lucha de una demanda ciudadana para obligar a los partidos a sumarse, obligar a los partidos a abrirse, creo que es un reto muy grande, es el gran reto, pues, ¿no? Para efectos de que esta
propuesta de gobierno de coalición y de una alianza entre partidos funcione. Ahora, las últimas elecciones en Chile, por ejemplo, o en Colombia, en 6 meses se hicieron esos candidatos, Boric y Petro. Entonces, yo creo que el que ahorita no se vea, aunque sí creo que vamos tarde, pero el que ahorita no se vea una candidatura clara, si se hacen los procedimientos adecuados, puede crecer Lili muchísimo. Tellez es la opción del PAN. Pues que salta de Morena a Acción puede Nacional. ser una opción. A mí no creas que me parece como muy estridente. Rompe con todos los esquemas. A mí me llama mucho la atención ver a Lili, a la López Rabadán, que son estridentes, que Xóchitl Gálvez, que parecieran más de la izquierda. Eso lo hemos visto en la izquierda, Gerardo. No, yo creo que, fíjate, no en la derecha. Yo creo que un poco bueno, a mí esto de las izquierdas y la derecha me hace mucho ruido, pero ese es otro tema. Pero ahora creo, fíjate, yo por ejemplo, a mí me dicen, oye, es que tus videos son muy duros. Yo hago videos, por cierto, los invito a todos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Gerardo Priego Tapia, pero hago todos los días videos muy duros, y me dicen, oye, es que está siendo más duro. Pues sí, porque la gravedad del país es mucho más fuerte ahora. Yo estoy preocupadísimo, Emanuel, no es una broma, estoy seriamente preocupado por todas estas desviaciones. Nosotros tendíamos a tratar de que se pusieran cada vez más candados para que no pudieran participar delincuentes en política, y ahora resulta que son los aliados y los protegidos desde la presidencia de la República. Me parece que es un retroceso muy fuerte. ¿Para qué quiere Obrador? Recuerda que todas las revoluciones se hacen con armas. Y todas las armas de este país las tiene Obrador. En la mano derecha tiene el ejército y en la mano izquierda tiene la delincuencia organizada. Todos están con él. Entonces, a la hora que tú quieras reclamar algo, ¿cómo vas a poder reclamar si te van a poner una bota y una metralleta en el cuello? Entonces, cuando yo oigo este argumento tan absurdo, es que la soberanía y que nos vinieron a invadir y nos quieren invadir y nos vinieron a infiltrar y todas las onceras que dice Obrador sobre eso, yo lo que estoy oyendo es, no se metan con los míos. No vengan aquí a querer agarrar ustedes. Yo si quiero les doy uno que otro, pero no se vengan a meter. A mí me parece que la soberanía hoy está en la punta de las metralletas de la delincuencia organizada. Ahí está la soberanía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ayuda internacional, no nada más de Estados Unidos, de donde sea? No de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, donde se está ayudando a este hombre. ¿Para qué sirve esa ayuda? ¿Ya viste que le están comprando toneladas de piedra a Cuba? Pues es una forma descarada nada más de apoyar a su dictadura, como está haciendo apoyando al de Nicaragua con el cónsul de Coahuila, ahora que supimos cuando se quemaron los 40 inmigrantes, que por cierto también tiene protegido a su compadre ahí, el que es el del Instituto Nacional de Migración. Es esto de persecución a mis enemigos y justicia a mis amigos, como decía su cuate, al que tanto menciona Benito Juárez, ¿no? Entonces me parece, Emanuel, que ante una cascada de problemas como las que tenemos, un gobierno de tragedia, yo lo he llamado de esa manera todo el tiempo, es un gobierno de asesinos protegiendo asesinos, así es como lo he dicho y lo digo claramente. Yo nunca le voy a perdonar a Obrador lo de los 5,000 niños y niñas con cáncer, nunca. Esos niños estaban vivos, les quitó el Seguro Popular y se empezaron a morir. Yo he caminado 2 veces la Ciudad de México con los papás y mamás de los niños con cáncer y es una tragedia, Manuel. Eso es meterse con lo peor, pues, que es la última frontera que puedes pasar, y Obrador la pasó desde el principio. Entonces, ante una cascada de esas, no tener plataformas políticas de oposición con liderazgos, hombres y mujeres del tamaño que amerita la crisis que hoy tiene México, es una pena, es una lástima, es una tragedia, pero la sociedad está reaccionando. Déjame decirte, yo soy muy optimista porque en el 2021, en su cueva, en la Ciudad de México, le ganó la oposición la mitad de la Ciudad de México, la mitad. Luego no pudo imponer a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es más, sacó un voto, el de ella nada más. Luego no pudo hacer ni el plan A ni el plan B en el Instituto Nacional Electoral. O sea, Obrador ya no es aquel que tenía engañados o convencidos o atemorizados a muchos. Obrador es ya para muchos un loco que está en el poder, y para mí también, y hay que unir las fuerzas de todo mundo, sociedad y partidos de oposición, para sacarlo. Aunque, debo decir también, ninguno de los tres
que está siendo propuesto como precandidatos de ellos, descaradamente haciendo elecciones hoy ilegalmente, pero ninguno de los tres está tan loco como Obrador. No, ese es único, ahí sí. O sea, no nos puede ir peor con cualquiera de los tres, aunque tengo mis serias dudas sobre el otro tabasqueño. Las 9:23 a.m. En tu caso, ¿vas a participar en el 2024? ¿Tienes algún interés, Gerardo Priego? No tengo ningún interés, pero sí voy a participar en que esta locura se acabe, ¿no? Definitivamente. ¿Pero tú tienes alguna aspiración política, más allá de trabajar en que esté pensando en una candidatura? No. Pero sí quiero ser parte, lo estoy diciendo todo el tiempo, no me puedo despegar de eso. En Tabasco el PAN no existe y no le interesa al CEN, por lo menos eso se ve, no vienen desde hace no sé cuánto, en fin, todo lo que pues sucede aquí que no sucede. Sí, totalmente. Y no tiene remedio el PAN en Tabasco. No, yo creo que sí, pero creo que no se están haciendo las cosas correctas, pues, ¿no? Creo que siempre ha habido esta... mira, yo siempre he dicho en broma, y me parece que en broma y en serio, me parece que eso ejemplifica el lugar donde está el Comité Estatal del PAN. Eso se lo regaló el gobierno al PAN. Ahí es el pecado original. Eso es mucho de lo que pasa. Ahí, ese es el origen. Es mucho de lo que pasa en el PAN en diferentes partes del país, no solo en Tabasco, en donde no es tan fuerte, entonces es más cómodo ponerse de acuerdo con el gobierno. No digo que esté pasando eso ahorita, pero sí digo que ha pasado muchas veces. Entonces, eso no es lo que debes de hacer para atraer al grupo ingreso medio de la sociedad tabasqueña o para demostrarle los errores que tiene el gobierno del Estado. El gobierno del Estado es un pancito, o sea, digo, perdóname, pero lo que te decía y siempre digo, es que en Tabasco, desde hace 30 años a mí me dijeron, Gerardo, acuérdate que el gobernador de Tabasco es uno de los pocos estados donde el que viene siempre va a ser peor que el que está. Y yo pensé en el pasado que ya teníamos suficiente, pero cuando oigo a este gobernador, digo, ¿de dónde lo sacaron? O sea, ¿cómo fue posible que la sociedad tabasqueña permita que una cosa así la gobierne? O sea, bueno, es que tiene que ver con la sociedad. Si la ciudadanía tabasqueña sigue callada, sigue sin levantar la voz, sigue sin cuestionar, me parece que vamos a seguir teniendo estos pésimos gobernantes, ¿no? O sea, nos roban y nos roban y nos roban. La estafa maestra, aquella que se compara ahora con Segalmex, ¿te acuerdas? Eran 7 universidades, 5 eran tabasqueñas. O sea, el fraude fue Tabasco, pues. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente. Y así nos robó Núñez y nos robó, y todos nos roban, y no pasa absolutamente nada porque la sociedad tabasqueña no habla. 9:25, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya criticó la compra del gobierno de México de 13 plantas eléctricas a la empresa Iberdrola. Sacó un nuevo video. López Obrador ha tomado algunas decisiones absurdas, otras graves, otras malas. Pues la compra de las plantas de Iberdrola es las 3 cosas. Y es además un muy buen ejemplo de por qué López Obrador no quiere que puedas pedir información a través del INAI. Lo de la supuesta nacionalización de la industria eléctrica es otra gran mentira de López Obrador. ¿Ricardo Anaya tiene alguna posibilidad de ser el candidato Gerardo Priego cuando ni siquiera está en México? Pues yo creo que no se puede descartar a nadie, Manuel, pero yo creo que como que sí le bajaron mucho los bonos con esto de que no está aquí. Probablemente creo que le hubiera funcionado mejor enfrentar los señalamientos, pero pues para eso necesitas tener una decisión de enfrentar al Estado mexicano, al gobierno mexicano, pero creo que le hubiera ido mejor de esa manera. Fíjate que llamó la diputada Soraya Pérez, que te manda muchos saludos, Gerardo, que el evento de María Rojas sobre gobiernos de coaliciones es excelente, que sus felicitaciones para ti, que metió una iniciativa para que haya un gobierno de coalición en Tabasco también, pero no hay intenciones de Morena de dictaminarla, es lo que precisa Soraya Pérez, que te saluda. Un abrazo muy fuerte, Soraya, para ella y para toda su familia. Por otro lado, Alondra Y coincido Sandoval, con eso, en Tabasco también podría ser una buena opción, pero no la va a dejar pasar Morena. Pues. Alondra Sandoval Montejo felicita a Gerardo Priego por esta entrevista, espera que estén las boletas en el 2024, que cuentas con su apoyo. Ramón Magaña gracias, te pregunta, Gerardo, ¿por qué siempre habla con tanto rencor hacia López Obrador? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué con tanto rencor? Dice Ramón Magaña. Si tú, don Ramón, si usted ve mis entrevistas en XBT, me acuerdo una que me hizo tu sobrino, Juan Pablo, ¿no? Y el titular fue un panista que simpatiza con Obrador, me acuerdo, algo así. Yo siempre he dicho que Obrador era necesario para México,
pero yo siempre lo vi como opositor, se lo dije a él varias veces. A mí me parece que un opositor como tú y muchos como tú son necesarios, pero Dios no libre que algún día llegues a tomar una decisión de gobierno, de gobierno federal, porque en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es diferente. Ahí tienes muchos contrapesos, pero en la presidencia de la República no hay contrapesos en este país. Entonces era muy riesgoso. Pues los hay en la Corte, en el Legislativo, y lo hemos visto. Ahora mismo tú dabas cuenta. Lo hemos visto. Es que Obrador cometió un error, se confió y en vez de hacer esos cambios en los primeros 3 años se esperó. Pensó que todos los 6 años iba a tenerlo. Ahora, afortunadamente, tener a tal orate en la presidencia, Emanuel, ha despertado a mucha gente, despertado a muchas instituciones. Por ejemplo, el INE se atrincheró, digamos, ante las agresiones de Obrador. Las organizaciones de abogados, de doctores, es que a todos los ha vilipendiado y a todos los ha ofendido y agredido. Me parece que con algunas contradicciones importantes. Pero no, don Ramón, no es una cosa personal. Yo estoy muy enojado, como lo he estado con todos los exgobernadores de Tabasco. Todos. A ver, déjame decirte una cosa, Manuel. Yo siempre he estado muy molesto con la situación de México. Siempre. Y de Tabasco. Nunca hemos estado en el potencial real que tenemos. Pero hoy es una tragedia lo que estamos viviendo. Entonces, es que hablas muy fuerte contra los gobernantes. Toda la vida lo he hecho. Bueno, pues a ti te consta, todas, y independientemente del partido político. No nos extraña ni tu tono ni tu forma. Exacto. Lo hemos visto siempre. Digo, en el PAN, mis confrontaciones con Calderón son muy conocidas, ¿sí? Pues, ¿no? Claro, por las diferencias que teníamos de implementación de la guerra contra el narcotráfico. Yo siempre pensé que estaba bien lo de la guerra, pero no en las calles. O sea, estaba bien con inteligencia, con sistemas de espionaje, y estaba bien quitándoles el dinero, pero no en las calles, ¿no? Y esa era una diferencia muy importante que teníamos, o cómo controló y manipuló al PAN, se salió del PAN, luego metió a la esposa, está ahorita, o se metió Margarita, y ahí está de diputada, pero él no está en el PAN, y iban a hacer otro partido. Unas cosas así medio retorcidas todo, ¿no? Entonces, don Ramón, si usted ve, yo critico también a los de un color y a los de otro, y a mi familia y los de enfrente. Creo que la crítica y autocrítica es importantísima para cualquier cosa. O sea, si tú aquí en la estación no haces autocrítica, pues nunca vas a mejorar, nunca vas a, o muy pocas veces, ¿no? Entonces, Irving, Colorado Ramón escribe, dice, es miembro del PAN desde hace más de 20 años y ve que desde la época de Ricardo Anaya a la actual dirigencia de Marco Cortés, tristemente el PAN ha sido apático a nivel nacional y antitransparente. Nunca transparenta sus recursos multimillonarios que han ejercido. Ahora solo escucha que critican, pero no hacen nada por el pueblo, ni siquiera por la misma militancia. Solo han utilizado al partido para acceder a las diputaciones y senadurías, en su mayoría por la vía plurinominal, y de todos los cargos se han hecho millonarios todos los líderes. Es lo que dice Irving Colorado. A mí sí me llama la atención de algo en particular que señala Irving, que creo que le asiste la razón en cuanto a que son nada más mediáticos. Salen ante los medios, dan un posesionamiento así de y ya, no pasa absolutamente nada más. Sí, saludos, ¿no? A Irving, por cierto. Como una impresión que no solamente la tiene Irving, varios tenemos esa impresión, ¿no? No, y yo creo que depende, pues, de muchas partes del país. O sea, por ejemplo, te diría en Yucatán, que es un muy buen gobierno panista, pues es un método diferente. O sea, y a Querétaro le ha ido bien también. A Querétaro le ha ido bien también. Guanajuato tiene todas estas complejidades de inseguridad pues, ahorita. Guanajuato está muy emproblemado hoy, pero yo destacaría 2 gobiernos del PAN que pues han dado evidencias de gobierno. De que se ve desarrollo, de que ve crecimiento. Yucatán y Querétaro, ¿no? Sí. De hecho, sus alcaldes están entre los 5 mejor evaluados. El alcalde de Mérida y el de Querétaro, ¿no? Están entre los 5 mejor evaluados. Pero sin duda llegas a estos estados y sí, percibes otra dinámica, ¿no? Sí. Entonces yo creo que... Pero otros estados panistas que eran referencia han dejado de serlo, Gerardo. Yo creo, Manuel, que hubo también una prostitución ahí. O sea, por ejemplo, el exgobernador de Quintana Roo, que se percibía como panista, yo nunca estuve de acuerdo en eso. Se baja en una alianza con un expriista que va a gobernar como priista. Y el precio lo va a pagar el PAN. Eso fue lo que pasó en Quintana Roo y que ha pasado en muchas partes en Sinaloa. Sí. Entonces, por la tentación de ganar,
meten a políticos y dicen, no, es que así no se puede ganar. Al final no ganas, pierdes. Entonces, metamos gente sana, si hay un mundo de gente sana en México, preparada, con visión, etcétera, íntegra, que aún con las tentaciones del poder va a superar esas tentaciones, pero no, entonces los priistas van de un lado para otro, los morenistas también. Bueno, pues Morena está lleno de priistas. Y de lo peorcito de los priistas. Bueno, yo todavía no puedo creer que Manuel Baltres sea un personaje dentro de Morena. O sea, es un personaje de una... No puede ir a Estados Unidos porque lo meten a la cárcel, pero es un personaje en Morena, ¿no? Y lo defienden. Increíble. Entonces, de ese tipo de prostitución que hay en todos los partidos, pues desafortunadamente Morena ha sacado el emblemático primer lugar de prostitución política, pues, ¿no? 9:33, Gerardo Priego Tapia, agradezco mucho la disposición de venir esta mañana a platicar en Telereportaje. No, yo encantado, muchísimas gracias, Emanuel, y pues nos vamos a estar platicando porque las cosas vienen muy, muy, muy intensas, ¿no? Espero que salga lo mejor para México. 9:33 es Gerardo Priego Tapia. Yo hago la pausa.